Buen día, mi nombre es Elizabeth Natalie Rosas Rábago, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión nos reúne el platicar un poquito acerca de las aportaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la construcción de la perspectiva de género. En ese sentido, a través de este video platicaremos sobre algunos casos emblemáticos de la Corte Interamericana en los que se ha pronunciado precisamente sobre la justicia con perspectiva de género. Se analizará el desarrollo de las resoluciones, las obligaciones a cargo de los estados y los avances en materia de derechos humanos que esto significa. En el sistema, además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el documento base para el funcionamiento del sistema y el cual le da nacimiento a sus dos órganos de funcionamiento, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de ello, se instauró la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Belém-do Pará. Este instrumento es un documento especializado precisamente en el reconocimiento de derechos y libertades de las mujeres, con, entre algunos de los objetivos, el actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluir en las legislaciones internas de los estados normas penales, civiles, administrativas y cualquiera que sea necesaria para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como la adopción de medidas administrativas apropiadas según sea el caso. En el sistema interamericano se ha dado una construcción tendiente a establecer a los estados elementos para juzgar con perspectiva de género, a la luz, por supuesto, de los tratados internacionales en la materia, pero también de las interpretaciones que realiza tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana. Además de esto, existe la Comisión Interamericana de Mujeres. Este es un organismo creado en el margen de la Organización de Estados Americanos en 1928 y es un órgano intergubernamental para velar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el continente y, por supuesto, que actualmente constituye un foro político hemisférico para la protección de los derechos de las mujeres y de la equidad de género. Otro elemento para abonar hacia esta causa. La misión de esta comisión es apoyar a los estados miembros de la organización para cumplir con sus respectivos compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres, la equidad y la igualdad de género. Muy bien. Por otra parte, también la Comisión Interamericana, ese órgano del sistema interamericano, estableció en 1994 la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres. Básicamente se establece como la igualdad y la no discriminación un eje central de esta relatoría. A través de esta relatoría se dictan estudios diversos, estudios temáticos, asiste a la formulación de nueva jurisprudencia en la materia en el sistema interamericano, en los casos específicos, y apoya, por supuesto, en la investigación de diversos temas que afectan a los derechos de las mujeres en países específicos. En ese sentido, la perspectiva de género es un abordaje que visibiliza la posición de desigualdad y de subordinación estructural de las mujeres, niñas y adolescentes debido a su género y es una herramienta clave para ir hacia la no discriminación y evitar la violencia contra las mujeres, de acuerdo, por supuesto, a los estándares interamericanos que se han fijado por este sistema. Ya que entramos a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, bueno, existen distintas sentencias dictadas por la Corte Interamericana. Lamentablemente, los países del continente latinoamericano, particularmente, bueno, de México hacia abajo, del continente americano, pero que, pues sin duda hay casos emblemáticos que han ayudado a la construcción de juzgar con perspectiva de género y otros elementos que se pueden desarrollar como alrededor de ello, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, el caso penal Miguel Castro Castro contra Perú, el caso Campo Algodonero, un caso dictado contra México, el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual contra Tenco, también dictado contra México, el caso Guzmán Albarracín contra Ecuador, el caso de Digna Ochoa y familiares contra México, distintos casos, el caso López Soto contra Venezuela, el caso Gutiérrez Hernández contra Guatemala, distintos casos que han llegado lamentablemente hasta instancias de la Corte Interamericana y ha tenido que resolver ahí, pero en ese
resolver sobre casos específicos, procurar reparar a las víctimas concretas de estos casos, también han sido momentos clave para dotar de contenido la jurisprudencia y en dotar de contenido, de elementos también a los estados para cómo evitar estas situaciones de discriminación, de desigualdad y de actos que fomentan la violencia de género. Sobre qué han versado las sentencias de la Corte en materia de género de manera muy general, puedo señalarles que se enfocan en 4 grandes temas. Para empezar, la desigualdad histórica y estructural que tienen las mujeres, las niñas y adolescentes. Por otra parte, los obstáculos en el acceso a la justicia, pilar importante para la reparación. En un tercer momento, la discriminación y, por supuesto, concluiría con los estereotipos de género. En este sentido, tenemos un primer caso donde la Corte Interamericana empieza a construir estos elementos para la perspectiva de género. El caso Masacre de Plan de Sánchez contra Guatemala. Este es un caso de una zona, una comunidad habitadas por un pueblo indígena maya que en 1982 fueron atacados con 2 granadas de mortero. Posteriormente llega el ejército, separan a las niñas y mujeres y fueron víctimas de maltratos, violaciones y asesinatos. Se estableció entonces que la violencia sexual es una práctica del Estado ejecutada en un contexto que dirige a destruir la dignidad de las mujeres, las niñas y las adolescentes en una esfera social, cultural, familiar e individual. Estas mujeres además son estigmatizadas en su comunidad, no son aceptadas dentro de la comunidad y por supuesto impera la impunidad que impide que estas mujeres participen en los procesos de justicia. Además de este caso, viene el caso penal Castro contra Perú, un caso, una sentencia de 2006. En este caso, la Corte se pronunció sobre la violencia sexual ejercida por agentes del Estado hacia las mujeres detenidas. En este caso, las internas fueron forzadas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados y en un estado de salud de mucha precariedad. Por lo tanto, la Corte se pronuncia sobre el contexto y el concepto de la violencia sexual, resaltando la gravedad en el caso de ser cometido por autoridades estatales. Y en esta sentencia la Corte configura, da el concepto de lo que se va a establecer como violencia sexual a las acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que no necesariamente culminan en una penetración, sino que bastaría en ese sentido el contacto físico, ¿no? o la falta de contacto físico, incluso también así podría configurarse violencia sexual, siempre que haya esta invasión en una persona. Además, se reconoce la gravedad de la violación sexual cometida por un agente del Estado hacia una detenida por esta consideración de vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder del agente, ¿no? Se considera especialmente grave y reprochable. En ese sentido, la autoridad estatal aprovecha su posición de superioridad frente a la situación que tiene de vulnerabilidad la víctima y esto configura un agravante en la violación sexual o la violencia sexual ejercida por agentes estatales. Otro caso emblemático para el tema particularmente de la violencia de género es el caso González y otras contra México, mejor conocido como Campo Algodonero, una sentencia de 2009. Es el primer caso enfocado particularmente a la violencia de género. En este caso, precisamente el caso se conoce como Campo Algodonero porque estas mujeres 3 mujeres fueron encontradas en un campo algodonero después de haber sido víctimas de torturas, de violación sexual y, por supuesto, asesinadas por personas físicas de índole privada, pero que ahí, por ejemplo, se vuelve bien interesante cómo el Estado fue vinculado a responsabilidad internacional precisamente por esta inacción estatal que no condujo a las investigaciones tendientes a encontrar a los responsables, investigar quiénes eran los responsables y, por supuesto, sancionar a estos responsables, ¿no? No generó las políticas para la investigación, sanción, erradicación de la violencia
contra la mujer, ¿no? Y se crea entonces un ambiente de tolerancia, de desconfianza en el sistema de justicia por parte del Estado. De igual manera, la Corte en este caso se pronuncia sobre los estereotipos de género, definiéndolo como una preconcepción de atributos o características poseídas a papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres o mujeres respectivamente, así como que la creación del uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en este caso fue muy importante en el análisis de la Corte como por ejemplo, las denuncias de desaparición de estas mujeres no fueron atendidas basadas en los roles o estereotipos que juega una mujer en la sociedad mexicana particularmente, ¿no? Las mujeres, y esas fueron las frases del Ministerio Público, su hija debe estar con el novio, regresa más tarde, ya no eran horas para que estuviera en la calle, por eso le sucede lo que le sucede, etcétera, etcétera, ¿no? Estas preconcepciones de los atributos, las características de lo que debe hacer un hombre o una mujer. Dentro de esta sentencia, pues hay elementos muy importantes para construir hacia la no violencia de género, pero también se vuelve, por supuesto, un gran reto para el Estado mexicano, ¿no? En un apartado de la sentencia se habla de que el Estado tiene que superar los estereotipos de rol social de las mujeres y dejar atrás los patrones de discriminación y violencia sistemáticos, así como evitar los homicidios por razones de género, ¿no? Un apartado de esta sentencia que definitivamente representa un gran reto para el Estado mexicano lograr llegar hacia ahí. Dentro de las reparaciones que se dan en esta sentencia, por supuesto, una de las más importantes es hablar de la reparación en la modalidad de satisfacción, es decir, que se pueda llegar a encontrar a los responsables, ¿no? Y pide la Corte Interamericana conducir efectivamente un proceso penal para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de estas 3 jóvenes, 2 de ellas menores de edad, por cierto. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación a los hechos del presente caso, así como un monumento en memoria de las víctimas, generar una página electrónica para actualizar permanentemente sobre la información personal para la búsqueda de mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas, implementar cursos de capacitación para la educación en derechos humanos y perspectiva de género, no solamente para los órganos de justicia, sino además para la población en general del estado de Chihuahua, ¿no? Que permitiera de alguna manera superar estos patrones de discriminación y de estereotipos en Ciudad Juárez particularmente. Luego viene una sentencia un poco más reciente, el caso Atenco versus México, una sentencia que particularmente se trata de 11 mujeres que llegan al sistema. En este caso, todo se da por una manifestación. Había un frente de pueblos en defensa de la tierra. El objetivo inicial era oponerse a la expropiación de sus tierras. Así que en 2006 se presentaron estos floristas y miembros de este frente con armas para instalarse en un mercado. Y entonces, durante el 3 y 4 de mayo del 2006, la Policía Municipal de Texcoco y de Salvador Atenco, la estatal y la federal, iniciaron operativos para detener estas manifestaciones, para reprimir estas manifestaciones. Se llevan a cabo finalmente en estos municipios. En estos operativos, además de distintas detenciones, se da particularmente la de 11 mujeres víctimas de este caso, que durante su detención y el traslado a un centro de readaptación social fueron víctimas de violencia e incluida algunos casos de violación. Posteriormente fueron tratadas de manera denigrante por parte de los médicos que las atendieron en su llegada ya al centro de detención. Se negaron en ocasiones a revisarlas para documentar sobre la violencia sexual o los maltratos que habían sufrido. Se negaron también a practicar exámenes ginecológicos e incluso en algunos casos se burlaron de ellas. En este caso, bueno, se pronuncia la Corte sobre violaciones al artículo 5 y 11 de la Convención Americana, en relación todos ellos a la Convención Interamericana Belém do Pará y también a la Convención sobre la Tortura.
En este caso, la Corte concluye que esta detención, estos operativos desarrollados en 2006 se caracterizaron por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva